Buenas noches, amigas, amigos. José Anastasio Conchas Contreras. Anastasio Conchas. Tacho, el adicto de acrisolándonos. Es mi droga acrisolándonos. 2 noches. Antenoche ya ven que hicimos el videoblog ya rápidamente porque íbamos a viajar. Ayer estuvimos en Tepic durante todo el día y en la noche viajamos de regreso. 2 noches montado en el asiento de un autobús y un trayecto cansadísimo por el exceso de tráfico. Y llegamos hoy a las 11 de la mañana aquí, después de viajar desde las 9 de la noche hora del Pacífico de Tepic para acá. Y llegamos a trabajar y vamos terminando de hacerlo ahorita a las 7 y aquí estamos con todo gusto ante ustedes, porque acrisolándonos no se puede pensar en construir un México mejor sin mejorarnos como personas, sin superarnos cada uno de nosotros a nosotros mismos para bien. ¿Cómo la ven? Y aquí estamos, con todo gusto. Aquí está el Inge Saúl, al pendiente, con las luces y todo, porque luego se me olvidan. En fin, y aquí estamos bien contentos de platicar con ustedes. Entonces, a darle. Hay una cosa, el tema de hoy lo intitulamos Dejar de ser pobre. Y se inscribe en este largo camino que nos estamos proponiendo caminarlo para recuperar la paz de México, que lo vamos a lograr, no nada más los de Acrisolando, no, los mexicanos somos mucha pieza, van a ver, trabajando unos aquí, otros allá, otros más allá, vamos a recuperarnos. Por mucho y que digan y que se acabó la democracia, ya platicamos, la democracia es del pueblo. Si existe es porque el pueblo la ejerce. Si existe la soberanía es porque el pueblo la ejerce. Que luego le concedamos el derecho a representarnos a nuestros empleados, los gobernantes, desde lo federal hasta lo municipal, es otro boleto. Pero son nuestros empleados. Y los vamos a ubicar, porque los vemos que andan muy desubicados, ya de tiempo atrás para acá. Pero últimamente como que necesitan un jalón de orejas, figuradamente o figurativamente. No es así. Pero el pueblo organizado, acrisolado, va a marcar la pauta, va a dirigir este barco y el timonel nomás le va a dar al volante. O al timón, pues. En fin, dejar de ser pobre es el tema de hoy. ¿Por qué? Porque desde antier por ahí se generó una noticia y en este sentido de que ya dejaron de ser pobres, no sé, 13 o 15 millones. Ni me sé bien el dato, pero ayer en la reunión familiar en Tepic, un profesor, ¡ay! ¿Cuándo se había visto que dejaran de ser pobres 15 millones en un año, ni todavía ni un año de gobierno? Y vean, y ay, caray, no, pues sí, como me agarró en curva, pues no dije nada. Y dije, bueno, pues yo luego investigo a ver. Y me puse hoy trabajando, despachando en el changarro y organizando, haciendo kilos de una cosa de otra, de fertilizante, de diatomeas, insecticidas, y trabajando y moviéndole a mi celular, y estoy estudiando, me pasé estudiando. No se me grabó nada, pero tomé unos apuntes. Dejar de ser pobre. Dejaron de ser pobres 13, 15 millones y que nunca se había visto. Ah, caray, ¿por qué no vemos primero qué es pobre? Al menos en términos político, económicos, sociales. ¿Y quién mejor para darnos un norte
lo más acercado posible a la realidad, el INEGI, que su trabajo está dentro de su trabajo, todo esto. Bien, el INEGI nos dice que para definir el concepto de pobreza se necesita enfocarlo antes de manera multidimensional, o sea, ver sus distintos aspectos y dimensiones, ¿verdad? Para poder definir esto de la pobreza. Para empezar, dice el INEGI, si hay rezago educativo, es una carencia social que tiene que ver en la pobreza. Rezago educativo. Primaria y secundaria obligatorias según la Constitución. No tienes la secundaria o ni terminaste la primaria, tienes ahí una carencia social para determinar luego si eres pobre o no. No tienes servicios de salud plenos, accesibles, oportunos, suficientes. Es otra carencia social. Fíjense nomás. No tienes un empleo digno que te permita trabajar según horarios legales, ganar por lo menos el mínimo, pues, que se llama, y que sea tu medio de acceso a la seguridad social, ¿sí? al IMSS o al ISSSTE, luego a la jubilación, en fin, vacaciones y todo eso. ¿Cómo la ven? Si no tienes eso, esa es otra carencia social. Otra cosa, que tienes una vivienda bien hechecita, le hicieron bien su techo, buenas puertas, bien terminada, bien pintada, esa no es una carencia. Pero si no es digna, si es de cartón que por allá juntaste, si es de tablas viejas que te hallaste por allá o buscaste por allá en un tiradero, si no tienes vivienda o no es digna, esta es otra carencia social. Si tu empleo no te es suficiente para ganar lo que tu sustento requiere y tu acceso a la seguridad social, son carencias, amigos. Si no tienes un servicio básico, electricidad en tu casa, luz eléctrica, energía eléctrica, agua potable, si ahí por tu calle nunca pasa el carretón de la basura, no recogen la basura, son carencias sociales. Entonces, ya decíamos, si no tienes ingresos suficientes para vivir dignamente, decorosamente, son carencias. Y dice el INEGI que con una sola carencia de estas señaladas, eres pobre. Para el INEGI se considera una persona pobre si tiene por lo menos una carencia. Y dice que si tienes 3 o más, estás en pobreza extrema. Fíjense, cada quien puede formular su definición como guste. Ya vimos lo que son las carencias sociales. Educación insuficiente, salud, no hay empleo, o ganas muy poco, o no estás registrado en el IMSS, en fin, no tienes seguridad social, peor si ni seguridad pública tienes, como sucede en algunos lugares de aquí de México, en algunos lugares, sí, si no tienes servicios básicos, fíjate, y si no tienes 3 o más, por eso digo, para la pobreza, 2 carencias, 1 o 2, ya con una ya eres pobre, pero si tienes 3 o más, estás en pobreza extrema. ¿Cómo ven, mis amigos? Y entonces, cuando estás en la pobreza, están vulnerados tus derechos sociales, tu derecho a una vida digna. Y cuando estás en pobreza extrema, están vulnerados tus derechos humanos, tu derecho a vivir con dignidad, a tener lo básico para una vida de calidad. Y yo preguntaría a ese profe que le voy a mandar
este video se lo voy a compartir, le preguntaría, aquí el INE no habla para nada de las dádivas, que bueno, en el caso de los enfermos, de cualquier edad, en el caso de los adultos mayores, todo eso correctísimo. Pero en quien puede trabajar y haces una dádiva, primero lo vas a enseñar a qué pensar, no va a ser libre. Segundo, ni siquiera un factor de esos tiene que ver en las carencias sociales que señala el INEGI, cada rato digo INE, el INEGI, para que no se te considere pobre o pobre en extremo. Pero fíjate, con 3 de esas, pregunto, si de esos 12 o 13 o 15 millones que mencionaron por ahí de parte del Poder Ejecutivo Federal, creo que antier, Día Constitucional de informar, si esos no tienen ninguna de estas carencias, mi respeto. Para el 2027, si estoy vivo y con salud, yo votaré por ellos, porque ya he dicho, haz un buen trabajo de gobierno y los votos se te vienen en cascada, mi amigo, mi amiga. Pero haz un mal servicio de gobierno y o tienes que hacer un fraude o adiós poder, ejercicio del poder. Por eso, fíjense, cuando se es pobre es porque no tienes derechos sociales, están vulnerados. Fíjate, ni siquiera el derecho a la justicia, porque no es justo que vivas así. También viendo por qué vives así, ¿tú qué tienes que ver en eso? Pero si existe, esto solo si existe bien común. El bien común es que estén ahí las condiciones. Mira, no estás bien de salud porque no quieres, ahí están los hospitalazos, ahí están las escuelas públicas que están a todo lo que dan, ¿sí? Que no tienes luz, agua, pues es que no te has movido a que te las instalen, ¿sí? Entonces, el bien común es que esté todo a tu disposición y tú hagas por hacerte de ellos. Que hay mucho empleo, hay empleo pleno, hay trabajo de sobra, como en Estados Unidos. Todos los que van les sobra en qué ocuparse. Igual aquí, que hay mucho trabajo y tú no lo tienes, pero hay mucha generación de empleos, pues ahí es tu culpa, porque hay bien común, pero tú no haces lo tuyo. Pero si no hay bien común, entonces están vulnerados tus derechos sociales y tu derecho a la justicia social. Están vulnerados, ¿sí? Y así, los que están en pobreza extrema, pues con mayor razón, en la pobreza extrema, no tan solo están vulnerados tus derechos sociales y vives en la injusticia, ahí es peor porque estás discriminado, como si fueras un esclavo, un hilota. ¿Se acuerdan que hicimos un videoblog sobre los hilotas de la Grecia clásica? Eres un hilota, estás discriminado. ¿Por qué? Si es que no está a tu disposición todos esos bienes sociales para que tú te aproveches de ellos buenamente, trabajando y tramitando. Pero si no existen y te dan cada 2 meses un dinero, no has salido de pobre, mi amigo. Y mucho menos si te faltan por lo menos 3 beneficios sociales, verdaderamente sociales. Entonces estás en pobreza extrema y te está discriminando el Estado mexicano o el gobierno, como quieras, aunque es muy distinto. El gobierno es parte del Estado, pero estás discriminado, no tienes justicia. Eso es. ¿Cómo ven, mis amigos? Salieron 15 o 13 millones, salieron de la pobreza por las dádivas. Y si siguen teniendo estas carencias, estás pobre. Más de 3 o más, estás pobre en extremo, mi amigo, no has salido.
Si se cumplió todo eso, qué bueno. Felicidades y ya dijimos, a votar por ellos. Pero ya se sabe cómo están las cosas. Finalizo. El INEGI todo esto lo valora, lo multidimensiona para pasarle los datos al gobierno, para que lo incorpore a los planes de desarrollo, a los planes de gobierno, para que estén considerados en el presupuesto general de ingresos y egresos de cada año, para que se incorporen y sean solventados todas esas carencias. Termino. Entonces, por eso la organización ciudadana, para participar en la elaboración de los planes de desarrollo de gobierno e influir en el presupuesto general de ingresos y egresos para que todo esto verdaderamente se solucione. Ahora sí ya me pasé de tiempo y les agradezco, les ofrezco disculpas, pero es que el tema, y si se requiere, seguiremos hablando de ello. Ya saben, ¿salieron de pobres, sí o no? Tú tienes la respuesta, amiga, amigo. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.